Yo creo que cuando nos ponemos todos en una misma línea de trabajo y entendemos que por sobre todas las cosas está la unidad de criterio que tenemos que tener para llevar adelante un plan que por sobre todas las cosas tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para todos nuestros hijos de Itapúa. Nosotros los itapuenses que siempre decimos que tenemos lo mejor del capital social del Paraguay, con esto vamos a estar fortaleciendo y haciendo de que cada día haya mayor igualdad, mayores condiciones y que nuestros hijos finalmente puedan estar insertos en el mundo globalizado que hoy está y que está ahí en nuestras narices y a veces no tenemos la oportunidad de poder participar. Como decía la profesora Madrazo, ojalá que esto en muy poco tiempo pueda llegar, porque tenemos que soñar. Yo sueño con que esto pueda concretarse en los más de 900 centros de enseñanza que tiene el departamento de Itapúa en 30 distritos. Sé que es un desafío muy grande, pero creo que nos fortalece el estar trabajando con los compañeros de la Junta Departamental, con los señores intendentes, con los supervisores, con el Consejo Departamental de Educación, que es el puntal de este trabajo, y con cada uno de los actores sociales que tenemos en las diferentes comunidades. Los padres de familia, quienes son nuestro soporte en cada rincón, en cada comunidad, hacen a que nuestros esfuerzos se materialicen en realidades.